Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 11 de abril del año 2025. En el campo internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con imponer aranceles y quizás incluso sanciones hasta que cumpla un tratado de 1944 y le dé a Texas el agua que le debe. Ese tratado establece que México y Estados Unidos compartan las aguas de los ríos Grandes, que los mexicanos llaman Bravo, y Colorado, que discurren por la frontera entre ambos países. En virtud de ese texto, Estados Unidos debe enviar una cantidad de agua al año desde el río Colorado y México debe hacerle llegar una parte de la del río Grande en ciclos de 5 años. El último termina en octubre de 2025. Pero cuando se firmó, no se previeron futuros problemas de sequías ni el aumento de la población, lo que ha provocado fricciones y se ha convertido en una bomba de tiempo diplomática. México les ha estado robando el agua a los agricultores tejanos, denunció el presidente republicano en su plataforma Truth Social. México le debe a Texas 1.3 millones de acres pies de agua. Esto es muy injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas, protestó Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó poco después y aseguró que México cumple con el Tratado de Aguas y que presentó una propuesta para el envío de agua a Texas. Han sido 3 años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo, remarcó Sheinbaum. Además, precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países. En noviembre, ambos países firmaron un acuerdo destinado a prevenir la escasez de agua en los áridos estados del sur de Estados Unidos mediante un suministro más fiable de agua fluvial por parte de México. Por otra parte, China anunció este viernes que aumentará del 84 al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos como respuesta al nuevo paquete de tarifas aprobado por Washington. Estados Unidos ha ignorado el orden económico global que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial, indica el texto, que añade que China condena enérgicamente las últimas medidas y que su paciencia tiene límites. Si Washington insiste en infligir daños sustanciales a los intereses de China, esta responderá con firmeza y lo acompañará hasta el final, apunta el texto oficial. Pese a la dureza del tono, Pekín precisó que los aranceles ya han dejado sin mercado real a los productos de Estados Unidos en China, por lo que cualquier aumento adicional carecerá de sentido económico, será irrelevante y acabará convertido en una burla en la historia de la economía mundial, según el comunicado. Esta medida llega 2 días después de que Pekín elevara del 34 al 84% los aranceles a los bienes estadounidenses en represalia al gravamen del 50% que Trump impuso previamente a los productos chinos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chinos, Lin Jian, afirmó este viernes que su país no desea una guerra comercial, pero tampoco la teme, y exigió a Washington dejar las presiones si realmente busca resolver las tensiones por la vía del diálogo. Según Lin, las contramedidas de Pekín no solo protegen sus propios intereses legítimos, sino que también salvaguardan el orden internacional y los derechos de todos los países afectados por el unilateralismo estadounidense. Por último, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, subrayó este viernes la importancia de que Europa asuma responsabilidad en lo que respecta al apoyo a Ucrania ante el evidente cambio de rumbo de Estados Unidos, al tiempo que dijo seguir apostando por la cooperación con Washington. En declaraciones a su llegada a la 27ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania,
que reúne a unos 50 países para impulsar el apoyo militar adicional a Kiev y que en esta ocasión está presidida por el Reino Unido y Alemania, Pistorius afirmó que no sería honesto ignorar el hecho de que hay un cambio de rumbo de la administración estadounidense. Eso era reconocible desde el primer día. Que la presidencia ya no recae en nuestros socios estadounidenses es una cosa. Que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, no esté hoy aquí puede tener varias razones, declaró. Recordó que la cuestión principal en la reunión es el apoyo a Ucrania y agregó que todos son conscientes que hay una serie de ámbitos en los que la cooperación con los Estados Unidos de América se está viendo dificultada por las acciones de la administración estadounidense, aunque se mostró convencido de que también habrá vías para volver a salir de esta situación. Seguiremos abiertos al diálogo, no solo en mi ámbito, sino también en todos los demás, dijo, y destacó la importancia de no perder de vista la buena experiencia histórica, que no debe ponerse en juego a la ligera, al tiempo que se mostró convencido de que muchos de los responsables en Washington lo saben muy bien. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. Y también podemos hablar de todo lo que está sucediendo alrededor del memorándum de entendimiento y cómo ayer, y eso a mí me tiene todavía... A mí me tiene confundido. No, a mí me tiene estupefacto que ayer en una comparecencia que fue televisada, el señor Pete Hegseth hizo lo que se la pasó haciendo durante 20 años en Fox News, mentir descaradamente. Mentir delante del presidente Trump y delante del secretario de Estado Marco Rubio, porque lo que le dijo a Trump no es lo que está en el memorando de entendimiento que en buena hora la Cancillería ha puesto en conocimiento del público. No hay bases militares, y lo reiteró el presidente también desde Perú en el discurso en que le dieron un doctorado honoris causa. No hay bases militares, no hay tal cosa como bases militares, y él insiste, el señor Hegseth, en decir que sí. Entonces, no sé, a mí lo que me preocupa, Flor, es que la gente, a pesar de que saben que estos señores que están ahí son unos mentirosos, que se la han pasado mintiendo. ¿Quién lo sabe? No todo el mundo. Bueno, deberían saberlo, porque hay gente que piensa que de verdad hubo 38.000 americanos muertos durante la construcción del canal. Te aseguro. O que hay chinos operando el canal. La gente no está buscando la verdad. Bueno, pues, pero nosotros como medio de comunicación y como programa de opinión que busca desarrollar o hacer desarrollar o sembrar la semilla de la lógica crítica en nuestros radioescuchas y televidentes, tenemos la obligación de señalar las cosas como son. Cosas como son, incluyen que haya gente que no quiera entender la verdad por más que se le diga, porque simplemente hay un tema de fanatismo religioso, fanatismo político y fanatismo de todos los tipos. Y contra el fanatismo no van los argumentos. Bueno, lo cierto es que la Cancillería, y lo habíamos dicho ayer, que este tema hay que manejarlo con absoluta transparencia, que es la única manera de que la gente pueda entender, leer, documentarse y analizar de qué se trata el memorando de entendimiento que se firmó entre los dos ministros de Seguridad, el ministro de Seguridad panameño Frank Ábrego y el secretario de Defensa de Estados Unidos, que es la contraparte en materia de defensa por parte de Estados Unidos. Y ahí está disponible para todo el que lo quiera ver. Incluso la Cancillería se tomó el trabajo de hacer un análisis, ¿no? Pero es increíble, Flor, es increíble. Yo veía ayer las reacciones al tuit del canciller Javier Martínez Hacha y van desde el insulto de Saúl Méndez, que es cosa que lo caracteriza, por cierto, diciéndole de todo a Mulino y a Javier Martínez Hacha en palabras realmente que no voy a repetir aquí. Sí. Hasta gente que le decía, publiquen el memorándum de entendimiento, si eso es lo que estabas publicando en el tuit. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si la gente no lee y reacciona visceral, pasional y fanáticamente? ¿No? Eso hay que seguir analizando. Bueno, aquí vino a poner su cara bonita el Pete Hegseth y cuando llegó allá, entonces cambió la versión. Sí, por supuesto. Porque aquí estaba todo de que charming. Sí. Y allá le dijo un poco de cosas. Y encima Trump dice, hemos enviado a lot of troops.
¿Cuándo? Si lo que se ha firmado es un memorándum de entendimiento apenas, que hay que entonces comenzar a desarrollar con otros documentos. Pero por el lado de Panamá... no hay más tropas que las que han estado haciendo los ejercicios Panamax durante los últimos 18 años, que vienen y se van, que estaban además en el primer gobierno de Trump. Claro. No podemos olvidar eso. Por supuesto. Entonces ellos saben perfectamente, pero mienten, porque le mienten a su público, que es el público polarizado en Estados Unidos entre la derecha y lo que ellos llaman izquierda, que son los demócratas, que tampoco son izquierdas, son simplemente liberales o no están más o más de centro derecha que de extrema derecha. Entonces, le hablan a su público con esas mentiras creyendo que la están votando. Es que para ellos la están votando. Bueno, es un tema de óptica. No es de óptica, porque es que la realidad no puede cambiar porque repitas 1000 veces una cosa que no es real. Lo que pasa es que para ese público lo que él diga es ley. Es un hecho y es realidad. Y la dura realidad es que el dólar está cayendo, los mercados están cayendo, la bolsa no se recupera, ni siquiera con la pausa de los 90 días que puso a los aranceles, a pesar de que los economistas más reputados de Estados Unidos le dijeron eso es un error, insistió en el error y cuando echó reversa ya era demasiado tarde y ahí están las consecuencias. Ahí están empezando a verse las consecuencias. Así es. ¿Y qué te parece la parte de Panamá, las declaraciones que dio, por ejemplo, el ministro del Canal? Bueno, reitero, me parece que cualquier cosa que sea otorgar paso gratuito a los buques de Estados Unidos es una violación clara y flagrante del Tratado de Neutralidad. Clarísimo. El Tratado de Neutralidad solo le otorga ese beneficio a los buques de guerra de Colombia y a los buques de guerra que no tienen ni tuvieron de Costa Rica por 25 años que ya se cumplieron. Entonces, cualquier cosa distinta a eso es una violación del Tratado de Neutralidad. Entonces podrías decir... Y eso hay que decirlo también. Claro, por supuesto. Lo que ellos hablan es de costos neutros y eso es lo que a mí me llamó la atención. Bueno, entonces... Que no entiendo cuál es la diferencia entre costos neutros. Hay que interpretarlo, hay que tratar de interpretarlo. Pero eso juego de palabras de nuevo. Sí, porque dicen costos neutros sin violar el Tratado de Neutralidad. Entonces, ¿cómo significa Sin violar eso? el Tratado de Neutralidad sería que los buques de guerra paguen efectivamente, porque tienen que pagar y tienen que pagar igual que paga todo el mundo antes de cruzar el canal, ¿verdad? El único beneficio que se les da a esos buques es que no tienen que hacer fila. Sí. ¿Verdad? Ese es el trato VIP, ya. Ya, eso es todo, pero tienen que pagar la tarifa que está establecida para los buques de guerra de todos en el reglamento del canal de todos los países. Exacto. Que después el gobierno panameño quiera hacer una maniobra, yo no sé, contable, porque al fin de cuentas esa plata va a la cuenta del Tesoro. Sí, va pues después de los que hacen se hace el cálculo de los excedentes de la operación del canal, eso va a la cuenta del Tesoro. Y que el gobierno panameño quiera el Ministerio de Seguridad, porque es a través del Ministerio de Seguridad que tendría que hacerse, reembolsarle a Estados Unidos, eso es otro tema, pero tienen que pagar el peaje. Tienen que pagar el peaje. Entonces, mira y reembolsárselo como contraprestación a los servicios de seguridad, porque esa es la alegación básica que ha hecho Estados Unidos a través del secretario de Estado Marcos Rubio, que no le parece lógico que ellos ayuden a proteger la seguridad del canal y encima tengan que pagar por usar el canal. Bueno, pero es que lo de pagar por usar el canal está en el Tratado de Neutralidad que ellos aprobaron. Ellos aprobaron que ellos acusaron a Panamá de haber violado y promovieron la violación ellos ahora. Sí, no. Porque es que la ley es solo para el más débil. Es que, bueno... como siempre. Pero mira eso en países del tercer mundo o de países en vías de desarrollo, no es que se entienda, pero es una explicación para que la ley solamente se aplique al más débil. Pero en materia de derecho internacional público, eso es inadmisible, porque para eso existe el derecho internacional. Pero por supuesto. Para que la ley sea igual para todos. En Washington está hablando de paso gratuito. La posición del gobierno panameño es que la legislación panameña impide exoneraciones y que se tiene que buscar una fórmula de equivalencia mediante cooperación en seguridad y ciberseguridad. Pero es que ya lo recibimos. Entonces no es... O sea, que ¿habría más presencia o no habría más presencia? Porque es que a mí me queda la duda por la discordancia entre las pero más o menos presencia, para saber eso habría que contabilizar cuántos hay en estos momentos que se están haciendo los ejercicios Panamax, que se hacen todos los años, que se hacen en 2 fases. La primera fase
el Panamax Alfa, que es solamente Estados Unidos con Panamá, y la segunda fase, el Panamax, que es con la participación de hasta 20 países, incluyendo Estados Unidos, Chile, Panamá, Canadá, etcétera. Entonces, habría que hacer la contabilidad para ver si es más o menos, pero es presencia, Flor. Entonces, por eso es que yo digo, la presencia que temporal, que también el memorándum de entendimiento habla de la temporalidad y de la rotación, es decir, no pueden ser los mismos, tienen que rotarse. Hay que analizar con calma. Yo todavía no entiendo lo del costo. Yo todavía no entiendo lo del costo neutro. Sí, bueno, porque el punto es que no han buscado todavía el mecanismo. Según la declaratoria, tendrían que buscar el mecanismo de saber inicialmente qué es un costo neutro. Entonces yo siento que todavía hay muchísimos cabos sin atar aquí, Guido, y creo que Panamá, si bien es cierto que lo ha hecho de una manera calculada y estratégica, creo que ese es un punto muy importante a determinar, porque además, Guido, el mecanismo que se está describiendo, y me lo escribe una persona que sabe mucho del tema, me dice, Flor, el mecanismo que describes es una exoneración de pago maquillada, y yo consigo el 100%. Sí, pero pues, ¿cómo decirlo? Sí y no, porque es que pagar y después que el Estado panameño, de sus fondos, a través del Ministerio de Seguridad, le reembolse eso como parte de pago de la seguridad que se está recibiendo, seguridad y ciberseguridad que se está recibiendo por parte de Estados Unidos y la cooperación, pues sí, es un maquillaje, pero lo cierto es que hay que pagar el peaje, no es que se va a exonerar del pago de peaje. Es decir, ese tipo de canjes es una cuestión usual en cualquier tipo de relación. No, pero lo vemos que... todos los días en el mundo comercial y en muchos aspectos del mundo político, ese tipo de canjes. Doy para que des. Por eso te digo. ¿No? Pero tienes que dar primero, porque es que el Tratado de Neutralidad obliga a que dé primero. Eso es a lo que me refiero. No es que los buques van a pasar de manera gratuita, no. Tienen que pagar y tienen que pagar antes de cruzar. Eso es lo que hay que establecer con claridad. A que después se le reembolse mediante un mecanismo, llámese como se llame, eso es harina de otro costal. Pero además, estamos hablando de $1 millón al año. Por eso, reitero, eso es lo que revela, porque es que eso se le metió al señor Trump en la cabeza y entonces para sus electores de MAGA y de la extrema derecha republicana, etcétera, eso era una meta que lograr, el paso gratuito, ¿no? Y entonces por eso ellos siguen insistiendo en el tema de first and free. Lo de first está en el Tratado de Neutralidad, lo de free no está y hacerlo viola el Tratado de Neutralidad. Que costo neutro es un maquillaje para exonerar el pago a los buques de Estados Unidos. Es lo pagas y luego yo te reembolso. Entonces, sí, pero lo pagas. Es que el tratado lo que dice es que tienen que pagar. Mira lo que me explica Yolanda Sandoval, quien de hecho fue quien entrevistó al ministro del Canal. Me dice, es una exoneración indirecta, un canje o un trueque. Paso a explicar. Si el paso de un barco militar implica el pago de un peaje de $300,000 y Estados Unidos ofrece, por ejemplo, un servicio de ciberseguridad al canal, se cruzan las cuentas y la cuenta queda saldada. Esa sería la lógica del acuerdo. Es como si tú vendieras carteras y otra persona vendiera zapatos. Esa es la lógica. Déjame terminar, por favor. En vez de pagarse entre sí, intercambian productos, cruzan la cuenta y la cuestión queda saldada. La teoría es que ambos reciben un servicio cuyo valor se puede compensar, lo que daría lugar a una especie de canje o a una especie de trueque. Es lo que estoy diciendo. Así se logra el famoso costo neutral. Eso es lo que estoy diciendo. Son palabras de Yolanda Sandoval del diario La Prensa. Eso es lo que estoy diciendo. No se puede evitar que paguen el peaje y lo tienen que pagar previo al cruce del barco. El mecanismo de compensación son otros 5 pesos. ¿Ves? Eso es lo que estoy diciendo. Lo ha descrito perfectamente Yolanda Sandoval. Exactamente. Y eso es usual en todo tipo de relación. Flor. Claro, pero sí es un cambio radical a lo que se dijo hace unos meses. En verdad, al final del día no importa el monto. Importa es que Trump logra su meta. O sea, el concepto de costo neutro es muy claro. ¿No te parece? Sí, pues es lo que estoy diciendo.
pero eso no implica que van a pasar gratis, o Es que tienen es que inflación, pagar, pues. tienen que pagar. Y después se lo reembolsamos. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero es que eso no viola el Tratado de Neutralidad. Esa es la diferencia. Lo que sí lo violaría sería que pasaran sin pagar. Y a los otros países también se les permite... Los otros países no le brindan seguridad ni cooperación de seguridad a Panamá. Entonces, es que esa es la diferencia. ¿Te parece entonces Y porque que por el Tratado de Neutralidad, el único país que puede brindar esa seguridad, aparte de Estados Panamá, Unidos. son los Estados Unidos. Sí, es que eso es así. Tampoco hay que, rasgarse las vestiduras. Hombre, por Dios, eso es así, eso está en el Tratado de Neutralidad. Por eso el general Torrijos dijo lo que dijo en el discurso. Este tratado nos pone bajo el paraguas defensivo del Pentágono, ¿no? Esa es frase de Omar Torrijos Herrera. Entonces, Sí, pero neutralidad es igualdad para todos los barcos. sí, van a tener igualdad. Lo No, que no van a ellos tener... tienen un VIP pass. Bueno, pero Ahora es que eso van a está en el tenerlo Tratado de más. Yo sé, Neutralidad. tengo claro. Eso está en el tratado. Lo No, tengo claro. ahora van a tener un acuerdo que se les reembolsa lo que pagaron de peaje, pero tienen que pagar el peaje. Ay, pero es la misma cosa si te lo reembolsas. No es lo mismo, Flor, no es lo mismo porque estás recibiendo una contraprestación a cambio. No sé si me hago entender. No es lo mismo que te pago y me lo devuelves. No, es que recibo una contraprestación y por esa contraprestación entonces te reembolso el equivalente a lo que pagaste por peaje. Eso es como yo entiendo el peaje con efecto neutro. Mira, ¿no? lo que tocará... Que es una ridiculez, insisto. Para la primera potencia económica y militar del mundo, es una pichicumería. Mira lo que pero aporta... frente a un país como Panamá. Ok. Pero como fue ¿cómo se llama? Un capricho del señor Trump, parecido al capricho ahora, no sé si viste que eliminó unas restricciones que había de medioambientales Sí. para la presión en las duchas, alegando que él necesita mantener su bello cabello bien humectado. Bueno, es un capricho como ese. Y entonces él, frente a sus electores, pues tenía que hacer ver que ganó ese capricho. Ya, así de sencillo. Pero Bueno, tampoco... que más o menos lo ganó. Porque, Sí, bueno. a ver, lo que me explica Yolanda Sandoval es, lo que tocará ver con lupa es el mecanismo de compensación correcto. aún por definir. Es No correcto. se sabe cuándo estará listo, cuánto durará, ni tampoco cómo se aplicará. Exactamente, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que, por eso te digo, lo que se ha publicado es apenas el memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento, con todas esas 9 páginas que tiene, dará pie a una serie de acuerdos posteriores, como es la apenas normal en todo memorándum de entendimiento. De hecho, el mismo memorándum de entendimiento prevé ese tipo de mecanismos de acuerdos posteriores, que es en los donde entonces se desarrollará esa capacitación, esas operaciones, qué sé yo, que se han venido ejecutando desde hace 18 años en las operaciones Panamax y Panamax Alfa, y ahora tendrán algunos sitios específicos en donde, por ejemplo, la escuela de jungla, entiendo que va a quedar en Sherman. Eso es lo que hay que analizar. Entonces, Eso de te pago y luego yo te reembolso es como... Flor, eso es un mecanismo que está establecido desde el derecho romano, por Dios. Es una compensación, se llama. Yo estoy clara Se de llama. eso. Entonces, da lo mismo que yo te pague, ¿no? Que yo te pague y tú me reembolses a que yo no te pague. Pero cuando tienes un Ajá. tratado que obliga a que tengas que pagar, esa es la diferencia. Tienes que pagar y después yo te reembolso, pero además te reembolso por una contraprestación de servicio que me está dando de seguridad, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es, o sea, tampoco tenemos que vernos que nos están estafando, porque eso es lo que he escuchado en algunas personas, que ahora, porque Trump dijo que lo estábamos estafando, ahora los estafados resultamos nosotros. No. Es que el precio de los servicios de Estados Unidos es un elemento nuevo. Bueno, inventado, sí, porque pero lo espérate, habían dado Guillermo, antes, yo no sé, lo habían pero, dado ey, antes déjame terminar de gratuitamente. hablar, espérate. El precio de los servicios de Estados Unidos es un elemento nuevo inventado ahora para que Trump pueda decir que Sí, logró su objetivo. es correcto, totalmente endoso eso. Pongo la firma, exactamente, es un invento para que él pueda ante sus electores decir, ay, gané. ¿No? Fíjate que ya como han variado, ya no es que vamos a retomar el canal de Panamá, vamos a retomar el canal de Panamá de la influencia de China. Han ido variando el discurso, porque el primer discurso era totalmente jalado de los cabellos. Mira lo que me dice otro televidente. Si hay una contraprestación, entonces el dinero no entra al tesoro.
y por lo tanto no se convierte en proyectos sociales u otros que se planifique desde el gobierno central cada año. No da lo mismo, explica un televidente. No, por supuesto que no da lo mismo. Será $1 millón menos al año. ¿Sí? Sí, y mira este comentario. Será $1 millón menos al año. Y nos costará $1 millón más al año el servicio de ayuda, cooperación, como se quiera llamar, que nos han estado dando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante los últimos 18 años. Pero mira eso es así. Mira este otro comentario de otro televidente. A partir de ahora, Estados Unidos no va a regalar nada. Cualquier ayuda que den, hay que descontarla del pago de peajes. Si los ejercicios Panamax le cuestan a Estados Unidos X plata, ellos dicen ahora, ok, ¿cuánto pagué por tránsito? Tanto. Ahora me pagas eso por el servicio de seguridad. La pregunta es, ¿por qué hay que pagar eso? Lo de seguridad del canal lo tenemos que pagar nosotros, eso es un acuerdo del tratado. Ya las otras cosas que no tienen que ver con seguridad del canal sí pueden ser otro tema. Bueno, el tratado no habla, el tratado de neutralidad, porque el tratado de neutralidad, Flor, es un tratado muy escueto, no habla de los detalles de cómo se cubre la seguridad que brindan los Estados Unidos. Eso es así. Hasta ahora la habían brindado de manera gratuita, pienso yo, pero el señor Trump, oye, la AID, o sea, el tema del ahorro que se le ha vuelto una obsesión a él y a Elon Musk, la AID que brindaba cooperación gratuita a países en vías de desarrollo y le han recortado el 80%. O sea, esa es la línea de esta administración, ¿no? Ahorrar, porque dice que tienen un déficit fiscal enorme y lo tienen. ¿No te parece que, hablando de enorme... Pero esto son ¿cuánto? Dijimos, $1 millón, ponte $2 millones al año. En los últimos 25 años creo que han pagado 17 millones o 24 millones. O sea, eso es peanuts. Pero es el decirle allá a su electorado que logramos que los buques de guerra pasen gratis. No van a pasar gratis, van a pagar, porque tienen que pagar, porque de lo contrario se viola el Tratado de Neutralidad. Pero el tratado sí dice que es responsabilidad de ambos países. Sí, correcto. Pero no dice cómo. No dice cómo. Dice que es responsabilidad, pero no dice cómo. Mira lo que me dice otro. Es que está el chat explotando. El tema del monto no es lo importante, la clave es la simbología. Sí, está bien. Y es lo que yo te decía, de cómo Estados Unidos sigue imponiendo sus condiciones y chantajes a Panamá. Bueno, pues si chantajea a China, chantajea a Canadá, chantajea a México, chantajea al mundo, nosotros somos los super Panamá, que no nos vamos a dejar chantajear. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Que nos dejemos chantajear? No, pero hay que manejar la cosa con prudencia y con inteligencia. Mira. Porque como dijo el presidente Mulino ayer en México, en Perú, él considera, y yo también considero, que no es un escenario favorable para Panamá estar en conflicto con Estados Unidos. Pero es que son peanuts para Estados Unidos, pero Panamá, esos millones valen más. O los necesitamos para algo distinto, ¿me explico? ¿O no? Sí, claro, y podemos comenzar a hacer ahorros también, ¿no? También, por supuesto. Podemos comenzar a hacer ahorros también, si vamos a eso. Tenemos que ir a un cambio, Guido, pero antes de eso leo otro comentario de otro televidente. Me dice, el otro maquillaje es lo de las bases, también maquilladas de acuerdo de cooperación. Vía la puerta de nuevas cooperaciones de Estados Unidos tendrán sus barcos pasando a costo neutro y presencia militar en Estados Unidos y por tanto una presión enorme para romper con China. Y a China no creo que lo chantajee. Porque ahí sí se paran de tú a tú. Ayer el canciller, que esperemos poder tenerlo la otra semana acá en el programa, explicó que Panamá no tiene pensado romper relaciones con China. Así que hasta allá no creo que llegue la presión. Porque Estados Unidos tiene relaciones con China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así van one on one. No. ¿De qué estamos hablando? Y sí, por supuesto que a China no lo chantajea, China responde inmediatamente. Por eso. Pero lo trata de chantajear. Bueno, tratar es una cosa. Por eso, Flor, entonces lo que pasa es que tienes que ver también la correlación. O sea, no es lo mismo China, no es lo mismo México, no es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo Canadá que Panamá. Panamá es un país pequeño. Por eso es que urge que en esta situación en que estamos se busque acompañamiento. No se vale ir solo. Y el acompañamiento tiene que ser interno y por eso decía yo ayer que rescataba lo de la unidad nacional, porque yo lo que estoy viendo es todo lo contrario. Estoy viendo que
la gente le cree 100% a lo que digan los mentirosos del gobierno de Estados Unidos y desconfía 100% de lo que digan las autoridades panameñas. Entonces, eso me parece que es para reflexionar. Eso es lo que estoy apuntando. Vamos al cambio y regresamos con más. Ya estamos de regreso con más y antes de pasar al tema netamente local, hay un comentario aquí que me parece importante leer y es del ingeniero Georgios Mochos. Dice, el memorándum dice, abre una puerta, el gobierno dice que nos podemos salir cuando queramos, pero ¿realmente es eso posible con esta administración Trump? ¿Quién se atreve a decirles que ya les toca irse? Y pone, ¿quién va a sacar la escuela de San Sherman cuando alguien en Panamá quiera sacarla? Hay una puerta que se ha abierto y es peligroso porque Trump no respeta tratados ni normas. Parece que este es un tema que despierta demasiadas pasiones, un tema que además demasiadas dudas han quedado sobre el tapete y eso es un tema peligroso. Porque Panamá, claro, como me dice otra persona aquí, Panamá por ser chiquito no debe dejarse chantajear. Porque ¿dónde queda entonces el derecho, el respeto al derecho internacional público? Lo que yo he dicho, Flor, es lo que yo he dicho. Lo que pasa es que el señor Trump no respeta ni el derecho interno de Estados Unidos y mucho menos va a respetar el derecho internacional público. Si respetara el derecho internacional público, no estuviera poniendo aranceles unilateralmente, porque eso está regulado por un acuerdo general de aranceles y por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por supuesto que es un peligro. El mundo es más peligroso desde que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Pero entonces tenemos que actuar con inteligencia, no con pasión, porque claro, no estamos lidiando con una persona racional. Claro, pero para lidiar con una persona que no es racional, debemos estar claros acá y unidos. Ah, pues eso es lo que estoy diciendo. Con información. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno. Eso es lo que estoy diciendo. En cambio, lo que estamos viendo es que estamos todos desunidos. Exacto. Pero porque cada uno jalando para su lado. Porque hay demasiadas versiones y es un tema técnico. Entonces, ¿qué puedes esperar en un pueblo que han dejado de educar por tantos años? Bueno. Nuestra misión sigue siendo tratar de orientar a la opinión. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer los dos. Listo. Entonces. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la diputada Yamirelis Chong. Yamirelis Chong, que debuta hoy en Cuarto Poder. Primera vez que viene, nos está diciendo. Así es, primera vez. Gracias por la invitación y por el espacio. Oiga, diputada, la Asamblea también ha sido foco de interés, particularmente por la propuesta de ley de amnistía que ha presentado el diputado Jairo Bolota Salazar del PRD, que a pesar de ser presentada por el diputado Salazar y apoyada por otros 6 diputados del PRD, salió un comunicado del PRD diciendo que ellos no avalan eso. ¿Cómo ve usted esa situación? Se dijo primero que tenían 41 firmas, después se depuró la lista, solamente son 27. Y yo creo que es importante leerlos antes de que empecemos, es importante leerlos, porque aquí está. Ya voy. Es que Guido y Atenógenes chatean tanto que me tengo que ir como a... Dios mío, oye, ya voy. Ok, aquí está. Del PRD, Jairo Salazar, que fue quien lo presentó, Flor Isabel Brenes Medina. Yo sabía que había una diputada que se llama Flor. Tocaya. Oye, eso. Marcos Enrique Castillero, Néstor Guardia Jaén, Arquesio Arias, el famosísimo y tristemente recordado Arquesio Arias, Jaime Vargas y Benicio Robinson. DCD firmaron Nelson Jackson, Gertrudis Rodríguez, Jessica Romero, Orlando Vladimir Carrasquilla, Didiano Ríos, Joan Manuel Guevara, Isaac Mosquera, Edwin Vergara, DRM, Tomás Gabriel Benavides, Luis Eduardo Camacho, Víctor de Jesús Castillo, Shirley Castañedas, Yusaida Andrea Marín, Sergio Galvez, Ariel Vallarino, Ronald de Gracia, Alain Cedeño, Lilia Batista, Abelardo Enrique Antonio, Juan Domingo Díaz Concepción. No son 41 y tampoco está Popi Varela. Bueno, entonces... Ahora sí, volviendo al local. A la diputada. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es la posición si tienen en la bancada de Vamos? ¿Qué va a pasar? Porque esa ley, a primera vista, luce
abiertamente inconstitucional. Y inexequible y todo. Todo. Además viola transforma toda la doctrina y la jurisprudencia, no solo de Panamá, sino del derecho penal en el mundo, en el desarrollo del derecho penal. Tengo que empezar primero hablando de las firmas, ¿no? Sí se anunció que eran 41 y cuando nosotros vimos el documento, que creo que todos ustedes lo pueden ver desde la Asamblea Nacional, no se podían entender muchas de las firmas. Inclusive vimos un texto que decía hasta boom, como firma. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo decía ayer lo importante que es exigir que en realidad no solamente firme un garabato. Nombre y apellido. Nombre y apellido, responsablemente. Sí. Porque es que ¿quién descifra esa firma? Y si dice después, que yo no firmo así, eso firmaron por mí. Es correcto. Entonces no podemos identificar exactamente los nombres de todas las personas que firman. No, pero ya los tenemos. Por una parte. Sí, la asamblea lo que hace es que los que identifica le ponen nombre, pero ¿y los que no? Entonces les toca a ellos buscar quiénes son las personas que realmente firmaron y quiénes no firmaron, pero bueno, hasta ahora la lista que tú mencionaste es realmente la que está enmarcada por la asamblea. Partiendo de eso... ¿Pero son menos de 30 entonces o son 41? En realidad no hay 41 cuando te pones a contar, pero sí hay más de lo que se dice en la lista. Pero bueno, como no lo podemos identificar quién es quién... Ese es el tema. Ese es el problema. Yo sí creo que, como bien lo has dicho, es importante poner nombre y apellido en cada uno de los proyectos que se lee. En el caso del primer artículo de este proyecto, es realmente un traje hecho a la medida para todas las personas, no solamente para una persona, que están involucradas en 3 casos particulares, en el caso de New Business, en el caso de Blue Apple y en el caso de Odebrecht. Nosotros hemos hecho una investigación y básicamente aquí se estaría salvando más de 35 personas en los 3 casos, porque aquí se está hablando de que esto es retrospectivo, es decir, que todas las personas que han sido investigadas, que están condenadas o que tienen algún tipo de proceso legal en estos 3 casos pueden ser absueltos por parte de esta ley. Y lo otro que nos parece aún más delicado es que también se está modificando el reglamento interno de la Asamblea, que dice que si el presidente no sanciona este proyecto de ley, lo puede hacer la presidenta de la Asamblea Nacional. Claro, por insistencia. El punto es... No por insistencia. Lo que dice el artículo dentro del proyecto de ley es que si el presidente no sanciona la ley, lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero en verdad eso pasa con todas las leyes. No, porque la presidenta lo puede volver a enviar por insistencia y la aprueba el presidente. A eso digo. Pero no es que lo va a volver a enviar por insistencia. Simplemente ahí está dicho que lo aprueba y eso es inconstitucional. Por supuesto que sí. Abiertamente. Porque viola lo establecido en la Constitución para la formación de las leyes. Por supuesto que sí. Es que yo decía en broma y en serio que tiene más violaciones a la Constitución que el contrato minero, ¿no? Puede ser, habría que evaluarlo. Yo no soy constitucionalista, pero sí a simple vista, como ustedes también lo han podido ver, ese artículo nos llama poderosamente la atención. Y lo otro es que en la Comisión de Gobierno hay más de 15 proyectos sin prohijar. Y ayer se le dio paso expedito a este proyecto de ley para ser discutido en primer debate, cuando hay una lista de proyectos que están y que son importantes para el país, pero se ha dado prioridad, como ustedes bien lo vieron ayer en la Asamblea. No había aire acondicionado y pese a todas las circunstancias, ahí se llamó a un primer debate de ya para allá, porque la convocatoria fue ese mismo día, un par de horas antes, y ahí estaban los diputados, estaba la gente con calor, pero en el primer debate. No se logró aprobar, pero pasa para la siguiente semana. Y el tema de la denuncia a José Raúl Mulino en la Asamblea, ¿no tendrá algo que ver con este proyecto? O sea, ¿no habrá un chantaje, un intercambio, una advertencia? Mira, de las denuncias que hubo hacia el presidente en la Asamblea Nacional fueron descartadas por la Comisión de Credenciales. Hay una nueva. Todavía nosotros pues no nos ha llegado para revisión. Yo no estoy en la Comisión de Credenciales, pero no he podido recibir todavía el expediente igual para revisarlo. Habría que evaluar. Yo sí creo que aquí hubo todo un paso de cosas que fueron ocurriendo desde el momento en que se aprobó la ley de la Caja del Seguro Social, se pusieron stickers en las curules de Free Martinelli, de ahí venimos al tema. Incluso en personas que no son del partido de Ricardo Martinelli. Por supuesto que no. Bueno, Bolota es uno de ellos, ¿no? Exacto, así es. Un PRD sedoso.
No, un PRD martineloso es la cosa. No se de RM. O Sí. quién sabe. Entonces, cuando nosotros vimos que hubo Free Martinelli en muchísimas curules y luego se da el tema de ¿Quién pegó eso? cada uno de los diputados decidió que se le pusiera en sus curules y yo solamente vi personas que fueron a pegar. De personas no diputados. No, no diputados. ¿Y cómo le fue en la reunión, cambiando de tema un poco, en la reunión de Vamos que tenían ayer para limar asperezas y matarse internamente para ver qué salía de ahí? Pues la verdad no nos matamos. Fue una reunión básicamente como para ver dónde estábamos y hacia dónde íbamos. En la reunión participaron casi 15 diputados, algunos tuvieron inconveniente y no pudieron llegar. ¿Quiénes? Bueno, creo que faltó el diputado Augusto Palacios, Samaniego, la diputada Yarelis, que también tenía unos temas de salud. Si no me equivoco, también faltó el diputado Jorge González y me falta alguien que no recuerdo. Ok, y entonces la reunión era para ver dónde estamos y dónde vamos. Primero, ¿dónde Sí. estamos? Bueno, nosotros lo que estábamos evaluando era los errores que hemos cometido como equipo, cómo lo podemos arreglar, mejor dicho, a lo interno de nosotros, cómo podemos fortalecernos como grupo, qué cosas vamos a buscar en el camino mejorar y hacia el futuro, cómo nos vamos a proyectar y qué vamos a buscar, porque al final el país está esperando una acción de nosotros y eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo en temas tan importantes como lo que están ocurriendo en este momento, que es la amnistía, el tema de Panama Ports, el tema del Canal de Panamá. Entonces, hay cosas importantes ocurriendo en el país como para que se desvíe la atención con estos temas mínimos. Es que no son temas mínimos tampoco, ¿no? Yo pensaría, ¿y qué errores han coincidido ustedes que han cometido? Mira, nosotros muy humildemente pudimos reconocer ayer errores en temas de comunicación, tal vez errores a lo interno. Sí, muchos diputados hemos coincidido en que tal vez la poca experiencia en temas políticos y en temas de comunicación en esto, pues nos han hecho cometer errores a muchos diputados y básicamente es entender, ¿no?, que hay que recapacitar, hay que recapitular. ¿Y cómo hay se que volver. recapacita? ¿Dejando de opinar, dejando de denunciar No, ante el público? Por supuesto que Porque no. los problemas que hemos visto en Vamos, gran parte de ellos es contra los que se atreven a salir a decir, no estoy de acuerdo con que me impongan una línea. No lo ha dicho uno, lo han dicho varios. Mira, yo no coincido en ese punto. Yo qué? creo en que los problemas es porque tú salgas a denunciar sobre una línea o no. Yo te voy a hablar por mí. ¿Por qué no coincido en ese punto? A mí nadie me ha impuesto una línea para nada. Yo en la Caja del Seguro Social decidí cómo votar de acuerdo a las investigaciones que hice, de acuerdo a las entrevistas que tuvimos con muchos especialistas en los temas y yo tomé mi decisión. A mí nadie me impuso, nadie me llamó y me dijo, Yamirelis, tienes que votar así o tienes que votar así. A lo interno decidimos, bueno, cada uno va a tomar la decisión que quiera y eso se respetó. Pero después hubo el regaño, más o menos, público, de Juan Diego Vázquez por haber ido a la reunión con el presidente de la República. Mira, el regaño, como tú lo dices, de Juan Diego, yo creo que es una situación personal de él, de lo que él considera que era correcto o no era correcto, pero no es que nosotros le podamos imponer a un diputado lo que tiene que hacer. Yo creo que como toda bancada tiene lineamientos que seguir y eso no quiere decir que tú vayas a hacer lo que alguien más quiera o lo que, sino es que tú Pero es que estás en un justamente es eso lo colectivo. que están denunciando. No, es que tú estás en un colectivo donde hay deberes y también hay derechos. Digo, ustedes tienen unas normas que han Por aprobado supuesto. recientemente, Sí. un código de ética Por que han aprobado supuesto, recientemente. y sobre eso es lo que hay a que ustedes trabajar. a ustedes realmente son lo más parecido a un partido político sin Supuesto. serlo, ¿no? Digamos las que mismas somos reglas. una organización, no necesariamente con las mismas reglas, porque, por ejemplo, una curul le pertenece al partido, la curul acá pues sigue siendo independiente, sí, correcto. y nosotros podemos tener la libertad de decidir tal cual como lo hemos hecho con la Caja del Seguro Social, tal cual como lo hicieron los diputados que decidieron ir a la reunión el fin de semana, y que cada uno de nosotros haya decidido algo en un momento dado, que a Juan Diego no le guste, pues él tiene toda la libertad de decirlo. Bueno, vámonos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando contigo, Yamirelis. No se vayan. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder con la diputada
Yamirel Lichón, de la bancada independiente de la coalición Vamos, conversando sobre varios temas. Diputada, entonces, limaron las asperezas, es lo que yo interpreto. Bueno, yo diría que conversamos. No limaron ni una pereza, oye. Sí. Habían requisitos y peticiones de los que se sienten incómodos, ¿o no? No hubo requisitos ni peticiones. Yo creo que el único que expresó abiertamente una posición sobre cómo se sentía y qué consideraba que no debía pasar fue el diputado Richards, que dijo: yo no creo en la cultura del descarte, yo no creo que deba haber salidas ni expulsiones de nadie. Correcto. Por eso decía peticiones de... Solamente esa, yo podría decir. ¿Y esa petición estaba consensuada con los otros disidentes? Creo que sí. Y bueno, cuando te refieres a disidentes, yo escuché puntualmente al diputado Chen y al diputado Vega diciendo exactamente lo mismo. Por que eso. El tema del descarte, pues no. Y entonces, ¿qué hubo en respuesta a eso? O sea, ¿cómo quedó ese punto? No, ese no fue un punto que se tocó. Al final le va a tocar a la Comisión de Ética decidir, porque ya hay un proceso interno. Claro, que pero se presentó. otra de las peticiones de ellos era no votar a nadie, eliminar y suspender todos los procesos suspensivos Bueno, de ese punto particularmente no se habló, pero personalmente yo no creería que eso sería correcto, porque si ya se inició un proceso, si ya hubo una denuncia, hay que respetar. ¿Piensas que se debe seguir investigando? Por supuesto, yo pienso que se debe respetar y que se debe seguir todo el proceso normal, internamente. ¿Y en eso quedaron entonces? Bueno, como te decía, ese punto no se habló particularmente. Pero se habló, él sí porque lo dice comentó, que Betcheray lo dijo. Él solamente lo comentó, pero no ahondamos en el punto. Y en el resto, pues, nos pusimos de acuerdo en que vamos a tomar precauciones en cuanto a lo que cada uno comunique y cómo lo comunique, ¿no? Eso es curioso. Vamos a tomar precauciones en lo que decimos, pero es que eso es dar opiniones unificadas o no dar opiniones si son disidentes. No. Tú puedes opinar tal cual como tú consideres, ya sea que estés a favor o en contra de alguna postura. Pero eso es lo que ha pasado y eso es lo que les ha molestado. No, es que por eso decía que no coincidía contigo en que ese no es el punto de lo que ha molestado, porque a nosotros, o lo que ha sucedido, por ejemplo, el diputado Richards se dio una entrevista en el Knockout y no fue por eso que hubo un proceso interno de denuncia ante el Comité de Ética, ¿me explico? Él pudo decir en esa entrevista y cada uno se pudo molestar de la situación, pero ese no fue el punto que llevó a una denuncia. Entonces, ¿y el proceso de suspensión? Por eso te decía, tampoco se dio justamente por esa entrevista o porque alguien haya dicho una cosa o la otra. Pero ha habido repercusiones a nivel interno contra los que han salido a decir no estoy de acuerdo. No. Y se ha creado una división. Pero no ha sido por eso. Mira, yo creo que la división entre nosotros inició por la Caja del Seguro Social, pero no por lo que uno haya ido a los medios a decir o no, sino porque a lo interno de la bancada, al momento de defender las posturas en el pleno de la Asamblea, algunas personas fuimos más fuertes que otros y decidieron y se sintieron tal vez incómodos por nuestras posturas. Entiendo. Bueno, vamos a ver entonces qué viene. Vamos a ver cómo sigue Vamos. ¿Cómo va Vamos? Vamos a ir de aquí bien. en adelante. Muy bien. Muchas gracias, diputada. Gracias a quienes nos sintonizaron. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta el lunes.